当你慢慢靠近我，多想要拥你入怀，融化这季节下的孤单。The way you cry, the way you smile。皆さんこんにちは、ヤングです。中国語と日本語、スペイン語から学ぶとどちらの方が難しいのでしょうか。それは今日のテーマです。よろしくお願いします。Hola, ¿qué tal? Yo soy Kim Jung y para el tema de hoy tenemos japonés o chino. ¿Cuál es el idioma más difícil? Vamos a ver. Quisiera comenzar con un enorme spoiler alert. Ambos idiomas son muy difíciles y te tomará bastante tiempo dominarlos con respecto a una lengua europea. A excepción quizá del alemán. Alemán y chino. No sé. Bien, la razón, sin embargo, generalmente es así. Entonces la razón, sin embargo, es que estos dos idiomas asiáticos obviamente están muy desconectados lingüística y culturalmente del idioma español. No tenemos vocabulario compartido e incluso los rasgos gramaticales que sí compartimos son usados de formas muy diferentes en cada uno de los idiomas, en cada uno de estos tres idiomas: español, japonés y chino. Ahora, a simple vista parece que el japonés es más fácil que el chino, y en mi experiencia esto lleva a algunas personas a tomar la decisión de estudiar japonés, lo cual es bueno, es muy bueno tomar la decisión de estudiar japonés, pero realmente es así, realmente el japonés es más fácil que el chino. La semana pasada hice un video sobre otro mito. Si estás interesado para verlo, tendrías que dar clic en la tarjeta que sale aquí arriba. Pero vamos a ver. Mito 2 en esta serie de mitos. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a definir ¿difícil en qué? Un idioma puede ser muy difícil o muy fácil en una variedad de cosas. Podemos hablar de pronunciación, de vocabulario, de gramática. Podemos hablar también del sistema de escritura o también del estilo de comunicación. Un idioma puede ser balanceado en algunas de estas partes o no, ¿no? Puede ser demasiado difícil en algo y demasiado fácil en otra cosa. Entonces vamos a ver. En el caso del chino, el chino es difícil en pronunciación y es difícil en escritura. Claro, hablando desde hispanohablantes, ¿no? ¿Por qué en la pronunciación? Bueno, pues primero mira su silabario, que es este, que es una especie de alfabeto. Básicamente, si pronuncias bien todas las sílabas de aquí, puedes pronunciar bien el idioma chino. Sin embargo, se dice fácil. Pero aquí hay docenas de sílabas que si eres un hispanohablante parecen impronunciables. Hay que aprender nuevas vocales como y como y como como ts, nuevas consonantes como ch, sh, chi, xi, y combinaciones de estas cosas. Además hay algunas convenciones un poco raras, como escribir AES y decir ES, cosas así que parecen no muy lógicas a veces. No solo esto, el mandarín es una lengua tonal. Eso quiere decir que una misma sílaba puede significar varias cosas dependiendo de cómo la entones. Y el ejemplo favorito siempre para demostrar esto es la sílaba ma. Entonces, si pronunciamos la sílaba ma con el primer tono del chino, ma, eso quiere decir mamá. Si pronunciamos esta sílaba con el segundo tono, ma, eso quiere decir cáñamo. Si pronunciamos la sílaba ma con el tercer tono, ma, eso quiere decir caballo. Y si la pronunciamos con el cuarto tono, ma, quiere decir regañar. Si la pronunciamos con un quinto tono, que es el tono neutro, que casi no se usa, pero aparece al final de muchas oraciones, o en medio de algunas palabras también, ma. Si usamos ese, quiere decir básicamente, esto es una pregunta. Esa partícula ma es la partícula de pregunta, es como un signo de interrogación pero lexicalizado.
hecho palabra, pues. Como hispanohablantes, la pronunciación china es un reto gigante y toma tiempo entender, adaptarse y ganar dicción en mandarín. Para algunas personas no es tan difícil y esto es muy raro. Yo también tuve compañeros que yo había estudiado fonética, entonces no se me hacía difícil porque sabía de fonética articulatoria, pero veía a mis amigos un amigo en especial que no había estudiado fonética nunca en su vida y podía pronunciar bastante bien y dije, oh, qué admirable. Pero esto es raro y la mayoría de mis otros compañeros simplemente la pronunciación se les dificultaba bastante. Ahora, ¿por qué? Y esto es común, no solo es mis compañeros, sino esto es común para los hispanohablantes. Hay una serie de convenciones como ver una B y pronunciar P, aprender a expirar sonidos después de consonantes, etcétera. Puede ser bastante complicado para mucha gente. Ahora, ¿por qué la escritura es difícil? Ya hablamos de pronunciación, vamos con la escritura. Eh, pues la escritura es difícil por esto. Absolutamente cada sílaba que pronunciemos, así es, no cada palabra, cada sílaba, tiene un símbolo chino correspondiente. Y se estima que se necesitan alrededor de 2500 a 3000 símbolos chinos para entender alrededor de un 99% de los textos chinos contemporáneos. Es decir, entender todos los mensajes y todas las palabras a un 99% en algún texto moderno. Entonces, son bastantes, 2500 a 3000 símbolos chinos, es bastante. Por ahí de 2000 empieza a estar un poco cómoda la cosa, 2500 ya estás siendo un poco más culto, 3000 ya tienes suficiente vocabulario como para leer casi cualquier cosa. Muy bien, ahora, suena esto bastante cañón, ¿no? ¿Y cómo es el japonés? Vamos a ver. Pues bueno, ¿por qué digo que a simple vista el japonés es más fácil? Pues porque este es el japonés. Y como puedes ver en este idioma también se utilizan símbolos chinos, pero no está tapizado de ellos. Ajá. Se usan además de estos símbolos chinos dos silabarios fonéticos, es decir, dos especies de alfabetos, lo cual en teoría lo haría más fácil. ¿Mm? Porque si se te olvida un símbolo chino, puedes simplemente deletrearlo, ¿no? En chino, un estudiante de chino, si se le olvida el Hanzi, el símbolo chino que iba a escribir, pues no puede hacer nada. ¿Me explico? Se paraliza, tiene que buscar otra forma de decirlo para no tener que escribir esa palabra, porque ya se le olvidó. En japonés tendrías la opción de escribirlo con el alfabeto, aunque no sea correcto, pero no te detienes, sigues escribiendo, ¿no? De hecho, lo primero que se enseña en las escuelas de japonés es estos dos silabarios. Y con esto, pues los estudiantes pueden ya empezar a leer y escribir japonés desde el principio sin tener que saber un solo símbolo chino, ¿no? Además, si comparas con el silabario chino, puedes ver que el japonés no tiene sonidos tan exóticos, ¿no? Y se puede entender, se puede escuchar y pronunciar pues más fácilmente, ¿no? El chino es como, wow, eso que hiciste es un idioma, eso es una palabra, parecen sonidos raros. Y ustedes dirán, ah, bueno, pues con el japonés así un poquito más fácil de pronunciar, ¿no? Y además tiene un alfabeto, pues está más fácil. Pues no. ¿Qué reportan los estudiantes de idiomas? Pues, bueno, mientras al estudiar chino tenemos esta barrera principal de pronunciación y símbolos chinos, la barrera al comenzar, quien pasa esta barda ya la hizo. Porque el resto del proceso de estudio no es tan complicado. No hay tiempos verbales, no hay conjugaciones, no hay género, no hay número. Hay una serie de cosas que facilitan estudiar la gramática y el vocabulario del chino. Claro, hay mucha gente que no pasa esta barda. ¿Me explico? Hay mucha gente que dice, no, es que la pronunciación está imposible y los tonos, ¿cómo me voy a acordar de cada tono, de cada sílaba? O sea, es una locura. O no, es que escribir estos dibujitos está cañón, o sea, no puedo. No toda la gente pasa esta barda, pero una vez que te acostumbras que los símbolos chinos existen
y son usados y que tienen componentes y esos componentes se repiten. Y una vez que te acostumbras a que hay ciertas pistas para el significado de las cosas, entiendes el significado abstracto de algunos símbolos chinos y los puedes ya usar para formar palabras. O sea, te acostumbras a usarlos y una vez que puedes más o menos pronunciar y entender la pronunciación y lidiar con los tonos, es decir, cuando pasas con las cosas por las cosas, digamos, más superficiales del chino, que sería cómo se dice, cómo se escribe, ya la hiciste. Puedes continuar y el resto del proceso de aprendizaje no te va a costar tanto trabajo. La gramática no va a ser tanto un problema. Hay muchas cosas que lo hacen simple. Claro, ¿es diferente? Sí es diferente. A mucha gente le cuesta trabajo que sea diferente, pero en sí no es complejo. Ajá, en sí mismo no es complejo. Nada más es diferente al español. Vientos. ¿Y qué pasa al estudiar japonés? Todo lo contrario. Al estudiar japonés, empiezas aparentemente muy sencillo. Hay unas conjugaciones por ahí en nivel básico. Ajá, más, mashita. Todo parece ser bastante regular y fácil de entender. No tienes que conjugar yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, nada más presente, pasado. El presente es lo mismo que el futuro. Como que parece muy simple a nivel básico lo que estás viendo, pero subes tantito a preintermedio y, ups. Hay otra forma de conjugar, forma corta. Ok, ok. Y tengo que conjugar los adjetivos también, en presente y en pasado. Ok, ok. Y hay otras formas verbales. Ok. Son muchas. Ok. Y la forma de los verbos que me enseñaron todo el año pasado fue un fraude. Y si quiero hacer amigos de mi edad, no puedo hablar así porque sería un poco formal e incómodo. Y entonces tengo que volver a aprender a conjugar todo y hablar en contexto casual. Ok. Y tengo que aprender además a hablar de usted y son nuevas conjugaciones y a veces verbos completamente diferentes para describir lo que ya sabía. Ok. Y aparte tengo que aprender a hablar de anti-yo y conjugar de forma humilde. Ok. Ok. Y además tengo que aglutinar todo lo que vi de gramática en una sola oración. ¿Me explico? Eh, la gramática del japonés es un hoyo de conejo infinito. Que pues buena suerte saliendo de él. Sí, es una gramática bastante complicada, básicamente porque cuando cambia el contexto, cambia la manera de decir las cosas. Y esto hace que en vez de aprender un idioma, básicamente estás aprendiendo como 3 idiomas, ¿no? Pero bueno, también hay retos con los símbolos chinos que utiliza el idioma japonés. En vez de necesitar unos 2500 como en chino, se necesita nada más como 2000. Pero el problema es que en japonés un gran porcentaje de los símbolos chinos tienen tanto una pronunciación de origen chino como una pronunciación de origen japonés. Y digo una, me refiero a quizás más de una, quizás 2 pronunciaciones de origen chino y 2 de origen japonés, o 3 de origen japonés, o 6 de origen japonés. Esto no es tan común, pero puede suceder. Esto hace que mientras que un estudiante, no sé, de básico o preintermedio de chino pueda ver un símbolo y leerlo casi inmediatamente, porque no tiene muchas opciones, generalmente solo tiene una opción. Un estudiante de japonés de un nivel, digamos, básico o intermedio, preintermedio, ve un símbolo chino en un texto y básicamente no sabe qué hacer. Entra en pánico, sale corriendo, va al baño a llorar en posición fetal, porque simplemente a veces hay demasiadas opciones. Así es que, aunque por un lado parece que usar hiragana y usar el silabario japonés para asistir la lectoescritura lo hace todo más fácil. No, de hecho no lo hace más fácil, lo hace un poco más confuso y difícil. Muy bien. ¿Y qué hay sobre el vocabulario? ¿El vocabulario en japonés es más fácil que el chino? No, para nada. El asunto con el vocabulario en japonés es el mismo que con la gramática. El problema es que puede cambiar conforme al contexto o la situación, es decir, a quién le estoy hablando y qué quiero expresar y cuál es mi identidad.
Tomemos como ejemplo los pronombres. Bueno, no, porque si no, no acabamos, pero podemos tomar como ejemplo un pronombre. En chino, si quieres decir yo, dices wo. En japonés muchas veces no dices yo, no dices los pronombres, pero cuando quieres decir yo, puedes decir watashi, o un poco más formal, watakushi, o si eres viejito, washi, o si quieres expresar tu femininidad, atashi, o si quieres expresar tu masculinidad, boku, o si quieres expresar aún más masculinidad, ore. Hay muchas maneras de decir yo. Y lo que lo hace complicado es que generalmente ni siquiera lo decimos, pero cuando quieres decirlo, pues tienes muchas opciones, ¿no? Y no solo hay esta variedad de contextual, es mi masculinidad, mi edad, o sea, todo esto que cambia las palabras y que hace que haya entonces muchas palabras para una misma cosa, como en este ejemplo. No solo eso, sino que los japoneses tienen un sistema de palabras semi-onomatopeicas que se usan para muchas cosas. Y este es un sistema bastante productivo que tiene un repertorio pues amplio. Y cuando llegas a nivel intermedio o avanzado, se vuelve pues todo un tema de estudio. Ajá, pari pari, jime jime, mi favorito es uro uro, ajá, que es como estar tonteando. Eh, ah, Jiro Jiro, que es quedársele viendo fijamente a alguien. Me está viendo Jiro Jiro. Ajá. Entonces, a veces nada más son onomatopeyas de soniditos, a veces son descripciones subjetivas de una sensación, o a veces son un adverbio, a veces son un verbo. eh, entonces, hay muchas de estas palabritas. No solo eso, también hay bastantes anglicismos de moda que vienen y van. A mucha gente no le gusta eso, sobre todo a los que estudian japonés, que somos un poco más puristas, ¿no? No queremos estar hablando inglés cuando estamos hablando japonés, pero hay muchas tendencias y palabras que vienen y van, que son incorporadas del inglés. Entonces, pues también hay eso. Y todos estos fenómenos del vocabulario aumentan la cantidad de palabras que tienes que ser capaz de entender o producir para pues dominar el idioma japonés. Eh, Muy bien, ahora veamos los números, porque bueno, puedo comparar el japonés con el chino de manera pues más o menos subjetiva, habiéndolos estudiado los dos idiomas, pero también podemos usar algunos recursos objetivos más científicos con números para ver la cantidad de palabras que se necesitan para aprender chino o para aprender japonés. Vamos a ver esta tabla. En esta tabla tenemos que en nivel A1 el examen chino HSK te pide 600 palabras. El examen taiwanés en Taiwán y en China es donde se habla mandarín, entonces los pongo los dos. Te piden 500 palabras. En japonés te piden 800. A1 y A2 son nivel básico. Vamos a A2, 1200 palabras en el HSK, 1000 palabras en el TOEFL de Taiwán y 1500 en el JLPT para el nivel A2. Para el nivel B1, que es intermedio bajo, B2 intermedio alto, B1 son 2500 palabras para el HSK y para el TOEFL, para ambos. Y en el japonés tendrías que estar aprendiendo 1200 palabras más. Tendrías que estar aprendiendo 3700 palabras para tener este nivel de B1. Que hay de B2, que ya es pre-avanzado, es intermedio avanzado. Por ahí se piden 5000 palabras. En japonés, al parecer, piden casi igual, entonces ahí se nivela un poco, 6000. Siguen siendo 1000 palabras más, lo cual no es poco. Ajá. C1 y C2 serían los niveles avanzados. No se considera que haya un nivel de C2, un examen de nivel de C2 para ni para el japonés ni para el chino, pero sí podemos estar en el C1, que es avanzado. En ese se pedirían unas 8000 palabras en el examen taiwanés y unas 10000 en el examen japonés. Sin embargo,
Como podemos ver, el HSK termina en 5000 palabras, mientras que el examen japonés, el JLPT, termina en 10.000. Entonces, si tomamos el nivel máximo, el examen más avanzado del chino en China, serían 5000 palabras las que nos piden, y si tomamos el nivel más avanzado del examen japonés, nos están pidiendo el doble, 10.000 palabras. Pero más allá de los números, la dificultad adicional del vocabulario japonés es saber utilizar las palabras correctas en el contexto adecuado. Eh, entonces, eso es realmente lo que lo hace un reto. Para eso se tiene que saber muchas cosas sobre la cultura y la sociedad japonesa para poder pues, manipular el vocabulario de manera efectiva, ¿no? Y no estar como hablando raro, ofendiendo a la gente o cosas de este tipo. Bien, así es que bueno amigos, espero haber clarificado este mito. El japonés es más difícil de aprender que el chino, pero tampoco tanto, ¿ok? Como les digo, pasar esta barrera inicial del chino tampoco es fácil. Y cualquier idioma que no sea europeo y que esté muy lejos de nuestra cultura es todo un reto. Ajá. También quiero decir que hay que tener mucho cuidado con las implicaciones de esto. No es imposible estudiar japonés y ambos idiomas necesitan de mucho tiempo para dominarse. Ajá. Entonces, mucha gente ha aprendido japonés y mucha gente ha aprendido chino o los dos. Y si ellos pudieron, pues ¿por qué tú no? Ajá, es muy importante esto. Ahora, también quiero decir que no estoy sugiriendo cuál idioma deberías de estudiar. No te estoy diciendo, el chino es más fácil, ve a estudiar chino. No, qué tan difícil es un idioma no debería ser un criterio para decidir si sí estudiarlo o no. Estudia un idioma porque te gusta la cultura, estudia un idioma porque te atrae intrínsecamente, estudia un idioma porque disfrutas de estudiarlo. De otra forma, y esto es algo que te puedo asegurar, nunca vas a aprender ni chino, ni japonés, ni inglés, ni nada. Solo se vive una vez y hay que disfrutar lo que hacemos, ¿sale? Y eso es todo por hoy. Solo falta tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de los dos idiomas estudias o te gustaría estudiar y por qué? Mucha gente ve los beneficios económicos en el japonés o en el chino, otros ven simplemente el reto cerebral. eh, no es un movimiento, pero sí hay como una tendencia entre las personas de 50, 60, 70 años de aprender idiomas para tener este reto cerebral y aumentar su neuroplasticidad, etcétera. Otros se fijan más en la cultura. Ajá. Entonces, hay muchas razones. ¿Cuáles son tus razones? No olvides también regalarme un like y suscribirte. Y si estás interesado en este tipo de videos, pues te serás notificado. Ahora, si tienes un amigo o amiga que estás seguro que disfrutarían este video, por favor, compártelo con ellos. Muchas gracias y eso es todo por hoy. Hasta luego.